Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 4 en adelante. Si lo ha encontrado, dígame amén. Vamos a compartir de la palabra todos juntos. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan, ¿de qué dice? De ayudante. Si quiere subrayar allí, marque ese nombre, a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Qué quería este procónsul? Oír la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que hay muchas personas que hoy quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. Lo creemos. Viene un tiempo muy favorable para la iglesia. Viene un tiempo de muchas almas que vamos a ganar y le vamos a arrebatar al mismo infierno y se la vamos a entregar a Cristo. Pero siempre sucede algo. ¿Le habrá pasado que cuando quiere hacer algo, algo siempre sucede? ¿Sí o no? Hay deseo en nuestro corazón, hay proyecto y de repente algo pasa. Aquí nos encontramos que dice la palabra que este procónsul quería escuchar la palabra de Cristo. Versículo 8. Pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Amén. Vaya al versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. ¿Pero quién estaba allí? Juan. Recuerda que lo leímos recién, ¿sí? Pero Juan, ¿qué hace ahora Juan? Apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora vaya, si puede, al capítulo 15, versículo 36, dice la palabra: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando, ¿a quién dice? A Marco. ¿Y quién era ese Marcos? Juan, porque era llamado Juan Marcos. Navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Hasta aquí la palabra, y quiero hoy traer este mensaje, el cual tiene como título la revancha. Porque yo creo, iglesia, en un Dios de revancha. Yo creo en un Dios que tiene una nueva oportunidad para sus hijos. Y como primero quiero dejarles la definición de la palabra revancha en sí, que dice, es un concepto que procede del término francés revanche, ¿sí? Revanche,
se trata de una venganza, una represalia o de un desquite. Eso en sí es la definición de la palabra revancha, ¿sí? Dice venganza, represalia o desquite. Que si tenemos que traducirlo o traerlo a nuestros días, hoy vemos como hay personas que están buscando una revancha de algo, ¿sí o no? Están esperando ese tiempo de revancha por una situación X en sus vidas. Siempre está ese deseo de decir, voy a tener revancha. Este me las va a pagar. Este que en un momento me hizo tal cosa, no se las va a llevar de arriba. Pero esa revancha es humana. Es una revancha que nace de la carne del hombre. Porque después hay otra definición, la cual sí quiero hoy traer por medio de la palabra. Dice, posibilidad de recuperar lo perdido o de ganar en un juego o competición en que se había perdido. Esta definición sí dije, Señor, gracias, porque es lo que tú has puesto en mi corazón. Porque, a ver, en nuestros impulsos naturales, ¿buscamos revancha? ¿Sí o no? Sí buscamos revancha. Pero está este tipo de revancha donde ya no se actúa carnalmente, no se actúa con las intenciones malas en nuestro corazón, sino que es una revancha para recuperar cosas que hemos perdido en nuestras vidas. Y también creo que la palabra revancha es una nueva oportunidad de Dios. Yo creo que es una nueva oportunidad de Dios para nuestras vidas. Y en esta mañana, cuando preparaba la palabra, venía a mi mente que muchos de nosotros, tal vez, que estamos presentes en esta mañana, en nuestra vida somos personas que hemos comenzado algo con todas las ganas, con todas las fuerzas. Y tal vez por algún motivo X, abandonamos eso, teniendo una sensación que no es linda, una sensación de fracaso. ¿Alguna vez sintió que ha fracasado? ¿Sí? Muchas veces nos pasa que sentimos eso internamente, que al no poder continuar con lo que en algún momento anhelábamos, está esa sensación de fracaso porque algo nos hizo fracasar. O las personas fracasan porque quieren. No, ¿por qué se fracasa? Por muchas cosas, ¿sí? Por muchas cosas. A veces hasta por malas decisiones fracasamos. Y no fracasamos por los otros. Fracasamos porque nosotros tomamos malas decisiones o circunstancias en la vida que nos llevamos o nos llevan a fracasar y volvemos atrás con todos los proyectos y los sueños, como que ya dijimos, chao, le ponemos el título, fracasé. Y mire, quiero remitirme en la palabra porque aquí hay una persona muy importante que tal vez no se tiene tenida en cuenta, pero que pasa por 3 etapas en su vida y donde él logra en algún momento, no lo da de manera bien identificada la palabra, no da mucha luz de esto, pero sí es como que tal vez recapacitó, o tal vez tuvo que pasar por ese proceso, o tal vez tuvo que de alguna manera darse cuenta la mala decisión que había tomado y volvió a retomar lo que en un momento había comenzado. Y esta persona es Juan, el que luego Pablo y Bernabé le llaman Juan Marcos. Y si vamos a lo primero o a esta primera etapa en la vida de Juan Marcos, dice en Hechos capítulo 13, versículo 5, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas y tenían también a Juan de ayudante. Quiere decir que ya Juan
era partícipe de los viajes misioneros de Pablo y de Bernabé, ¿sí? Y también allí todavía a Pablo se le decía Saulo, porque lo conocían así. Vio que hay un proceso desde que llegamos a Cristo hasta que la gente ve una nueva identidad en nuestras vidas. Pero a muchos los sigue llamando como antes, hasta que viene un tiempo y dicen, no, este es verdadero cristiano. Esta persona, ¿verdad?, ha cambiado y es tal y tal. Es un proceso natural. Pero yendo a lo que les quiero compartir, Juan también fue elegido allí al comienzo, porque aquí hablamos del primer viaje misionero del apóstol Pablo o de Saulo. Fue elegido como misionero para acompañarlo en los viajes. Y dicen algunos escritores o algunos comentaristas que Juan era muy joven. Era jovencito cuando comienza a trabajar en el ministerio junto a Bernabé y junto a Pablo. Y nosotros sabemos todo lo que significa ser un joven y trabajar en la obra. No es fácil. Pero estaba allí, seguramente como es todo joven, lleno de valentía, lleno de fuerza, y decía, esto no es nada, yo voy a ir con Pablo y con Bernabé, y vamos a predicar la palabra, y vamos a hacer que los demonios salgan afuera, y vamos a hacer que Dios haga milagros. Como todo joven o toda persona que recién comienza, ¿sí o no? Cuando comenzamos algo, ¿cómo lo hacemos? Con toda la fuerza. ¿Y quién te para? Acompañe. ¿Y quién te para? Si vos estás allí con esa fuerza interna, con ese deseo de decir, me voy a tragar el mundo y voy a ir a hacer lo que Dios tiene y voy a manifestar el reino de Dios en la tierra. Allí estaba este Juan Marco. Pero vaya al versículo 8. Hay un pero. Y usted sabe que en la Biblia los peros, ¿qué? Cambian las cosas. Dice la palabra en el versículo 8. Pero le resistía Elimás, el mago. Le resistía Elimás. Ahora, Juan tenía toda la fuerza, ¿sí o no? Tenía todas las ganas de trabajar junto a Bernabé, junto a Pablo. Y aquí se encuentra con el primer problema o la primera oposición. Porque dice que estaba este mago Elimás que se le resistía. ¿Y usted sabe lo que significa la palabra resistía? ¿Qué significa? A ver, sinónimos. Oponerse. ¿Qué más? Negarse. Oponerse, negarse. Les comparto 2 o 3 más para que usted pueda apuntar allí. Oponerse, combatir, desafiar, rebelarse. Mire lo que hacía este mago Elimás. No solamente se oponía, se rebelaba, desafiaba, combatía en contra de la predicación de la palabra por medio de Bernabé y por medio de Pablo. Y ese Elimás, si tenemos que hablar literalmente, ¿a quién representa? A Satanás, el diablo. ¿Quién se opone a tus proyectos? ¿Quién se opone a tus sueños, a los anhelos de tu corazón? ¿Quién trabaja en contra de eso? El diablo, si él no quiere nada bueno para nuestras vidas. Entonces allí estaba este joven que empezó con todas las ganas, pero de repente cuando tienen que predicar la palabra al procónsul, ve como Elimás se les resiste. Se los opone y aún los desafía. Porque había que enfrentarse con una persona como esta en esos tiempos. Y aún dice acá que
Había otro mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Era todo un ambiente no fácil para predicar la palabra. Y la primera etapa en este Juan fue un buen comienzo, como tenemos toda persona en nuestros sueños, en nuestros proyectos, en nuestras tareas. Aún los que estudian, dice, me voy a disponer a estudiar tal cosa, hasta que hay un pero en la vida de la persona. Y este Juan se encuentra con ese pero. Él tuvo ese comienzo con todas las ganas, con toda la fuerza. Aún me imagino que habrá dicho, ¿cuántas almas vamos a ganar para Cristo? ¿Cuántas regiones, cuántas ciudades vamos a ganar para Cristo? Porque el apóstol Pablo ganó muchas ciudades para el Señor y estaba allí ese Juan Marcos. Hasta que en un momento se encuentra con la primera oposición en lo que él anhelaba en su corazón. Tuvo un buen comienzo. ¿Cuántos han tenido un buen comienzo en las cosas? ¿Sí o no? Todos, porque es la manera de comenzar las cosas. No sé si comienzas algo de malas ganas. Porque si comienzas algo de malas ganas, quiere decir que no te gusta. Entonces más vale, no lo hagas. Pero todo lo que nos gusta lo hacemos con ganas. Hubo un buen comienzo en este Juan. Hasta esta situación, que la Biblia no habla si se asustó, no dice si se acobardó, pero sí hubo algo que trabajó en su corazón. Algo impulsado por el mismo infierno. Porque luego en el versículo 13 nos encontramos que este Juan, que había comenzado con todas las ganas, con todos los sueños, con todas las fuerzas, la Biblia no dice, pero tal vez había invertido dinero en ese viaje. Otras iglesias habían invertido dinero para que la palabra fuera predicada. Y dice en el versículo 13 del mismo capítulo 13, pero Juan, al final del versículo, apartándose de ellos, ¿qué hizo? Volvió a Jerusalén. ¿Qué pasó con las ganas? ¿Qué pasó con toda la fuerza, todo el vigor, todos los sueños que tenía este Juan? ¿Qué pasó, iglesia? ¿Cómo nos podemos encontrar que no habla bien de tiempo? ¿Cuántos días fueron desde que sucedió que este Elimás se les resistía? Y Juan dijo, me vuelvo, no puedo, tal vez tengo miedo, tal vez tengo temor que algo me suceda. Entonces cuando las personas están invadidas por esos sentimientos, ¿qué es lo mejor? Dígale usted, ¿qué es lo mejor? Ojalá. ¿Qué es lo mejor? Retroceder. Abandonar. Dejar de lado lo que estaba tanto en su corazón. Ese deseo tan fuerte de poder llevar adelante algo. Y me imagino cómo estaba este Juan cuando lo eligieron como misionero junto a Bernabé y junto a Pablo. Lo que habrá sentido en su corazón ese jovencito. Pero sin embargo dice que a los días toma la mala decisión de volver atrás. Porque te quiero decir algo, retroceder, volver atrás, no es una buena decisión, iglesia. No es una buena decisión. Y mucho menos para los hijos de Dios. Yo no puedo retroceder. Aunque haya oposición, aunque haya impedimento, aunque el mismo infierno se me levante, no puedo retroceder, iglesia. No puedo volver atrás. Tengo que seguir adelante. Y mire, si usted puede, acompáñeme a Segunda de Crónicas capítulo 20. Porque, a ver, seguramente este Juan en algún momento fue lleno de temor. Algo lo hizo volver atrás. Algo sucedió en la vida
en la mente de este Juan que decidió volver a Jerusalén. O tal vez vio que había mucha oposición, muchas dificultades. No era fácil enfrentarse un joven sin experiencia con este mago. Dice que él decidió volver atrás. Y mire, dice en 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 3. Entonces él tuvo, ¿qué cosa? Temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. La primera sensación cuando nos tenemos que enfrentar a dificultades que no son naturales en nuestra vida, porque no son cosas cotidianas a las cuales nos acostumbramos a enfrentar, sino aquí ya había algo espiritual, porque ¿quién se oponía? ¿Qué era esa persona? Era mago. ¿Y los magos con quién trabajan? Con el diablo. Hacen alianza con las tinieblas. Estuvo esa oposición. Y aún aquí nos encontramos en la palabra que el mismo rey Josafat tuvo temor. Tuvo temor de continuar adelante con un propósito que Dios había determinado. Y es exactamente lo que el diablo busca en nuestras vidas para que abortemos nuestros sueños y nuestros proyectos. Ponernos temor, atemorizarnos. Porque y este temor, quiero ponerlo punto aparte y darlo a entender, no es respeto. Este temor es miedo. ¿Y qué sucede cuando una persona tiene miedo? ¿Cómo se siente una persona con miedo? ¿Paralizada o no? Algunos manifiestan una sensación de algo frío. Yo te quiero elevar hoy, Te quiero elevar para saber y para que tú tengas bien presente contra qué estamos luchando. Muchas personas que llegan a su hogar o muchas personas que en algún momento consultaron o por ignorancia dieron o abrieron puerta, en cierto tiempo dicen, sentí un frío que me atemorizó, me paralizó. Y ese frío no es del Espíritu Santo. Ese frío es que hay influencia espiritual del mismo infierno. Y ese frío fue el que sintió Juan. Por eso retrocedió. Y ese frío fue el que sintió Josafat aquí cuando tenían que ir sobre Moab y Amón. Dice la palabra que entró temor en el corazón de Josafat. Pero no solamente entra temor. Mire lo que dice en el versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza. No solamente hay temor, miedo, sino que también el diablo nos hace creer que ya no tenemos las fuerzas para seguir adelante. Ya no están esas ganas en mi vida de alcanzar lo que por tantos años he luchado. Porque una situación con influencia me hace tener temor, que es miedo, y me hace sentir que ya no tengo fuerzas para continuar. Aquí el mismo Josafat lo expresó, dijo, no están en nosotros las fuerzas. Hubo un buen comienzo en Juan, volviendo allí a Hechos 13, pero algo lo hizo retroceder.
Y en todos está esa segunda etapa que las mismas situaciones nos hacen volver atrás. La primera etapa es un buen comienzo. Todo lo hacemos con ganas, con fuerza. Ponemos lo mejor y decimos voy a llegar, lo voy a alcanzar. Pero en el camino algo sucede. Una circunstancia nos hace volver atrás. Una circunstancia nos hace abortar los propósitos. Y muchos propósitos son de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cómo el diablo puede hacer abortar un propósito de Dios? ¿Amén? ¿Puede? Sí puede. Sí puede. Sí puede, iglesia. Por eso te digo, ten cuidado. Presta atención. Si realmente has tomado una decisión, créele a Dios y no baje los brazos. Pelea, lucha. Pero determina alcanzar lo que Dios tiene. Volvernos atrás es lo primero. Es lo que más quiere nuestro corazón, volvernos atrás. ¿Cómo voy a seguir peleando contra tanto que me parece que antes de pelear ya perdí? Aquí estaba este Josafat diciéndole a Dios, tengo temor, no tengo fuerzas para continuar. Y luego conocemos la historia y lea en su casa, porque no quiero extenderme, que dice que Josafat en un momento algo lo llevó a entrar en ayuno y en oración, en un tiempo de búsqueda de Dios, y allí él puede recomenzar. Y la tercera etapa en la vida de Juan Marcos la encontramos allí en Hechos 15:36. Porque si no, no entenderíamos cómo horas, días antes se había vuelto a Jerusalén y hoy lo encontramos que iba a emprender un viaje con Bernabé. Y también dice la Biblia que entre Pablo y Bernabé se sacaron chispas, Porque a veces también, los cristianos, sí, también los cristianos nos sacamos chispas, somos tan bíblicos, nos tomamos del versículo, hierro con hierro se agudiza, Para los buenos entendedores, ahí estaba Pablo y Bernabé debatiendo. Y Pablo seguramente le decía, ¿qué vamos a llevar a este si nos dejó en pleno camino? Olvídate, que se quede allá en Jerusalén. Ya nos falló una vez, nos va a volver a hacer lo mismo. Y Bernabé, cree que ahora es una persona que realmente está firme, está convencida de lo que quiere. Y doy gloria a Dios por Bernabé, porque dice que llamó a Juan, ya no Juan solo, Juan Marcos, para que fuera partícipe de este segundo viaje misionero. ¿Y saben qué, iglesia? Se me representó esta palabra. Dios a Juan le dio una revancha. Le dio una nueva oportunidad a pesar de todo lo que había sucedido. Y tal vez este jovencito en su mente decía, no quiero volver nunca más, me quedo en casa con mi familia, que estoy tranquilo, no hay problema con nadie, no se me aparece ningún mago, ningún demonio, ningún espíritu allí que me produce temor, mejor aquí estoy tranquilo. Pero yo no sé qué, porque la Biblia no lo explica, pero aparece este Juan Marcos acompañando ahora en el segundo viaje misionero a Bernabé. Y aquí está lo que te quiero decir, iglesia. Este Juan se repuso de su pasado luego de un tiempo y volvió a comenzar entendiendo que había otra oportunidad para su vida. Hay una revancha. Y en esta mañana te quiero decir de parte de Dios, hay una revancha para ti, iglesia. Hay una nueva oportunidad, más allá de todo lo que tal vez te ha tocado perder. Pero ahora lo vas a hacer de otra manera.
Y mire qué dice en segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, iglesia. No es tuya la guerra, es Dios quien pelea y va delante de ti. Es Dios quien te da la revancha. Y esto caló muy fuerte en mi vida. Y lo pongo como primero. Hay revancha para ti. Hay una nueva oportunidad y la hemos tomado porque hemos creído al Dios que servimos. Y sabemos que Dios tiene cosas grandes para esta iglesia. Estamos plenamente convencidos de lo que Dios tiene. Pero yo debo tomar en mi corazón que le sirva a un Dios de revanchas, a un Dios de nuevas oportunidades. Me equivoqué, sí. Hice las cosas mal, sí. Tuve miedo, sí. Pero tengo una nueva oportunidad de parte de Dios. ¿Y saben cuál fue lo mejor en este Juan Marcos? Que no desaprovechó la nueva oportunidad.